segunda parte y vemos si podemos concluir esta parte teórica, por decirlo así, para empezar la resolución de los problemas, ¿no? Entonces les voy a compartir la pantalla para Estamos en la segunda parte de la primera ley de la termodinámica, ¿es correcto? Es correcto, profe. Ahora bien, los voy a molestar para que veamos dónde nos ubicamos ya de esta segunda parte. Esa segunda parte lo que atiende son los casos que se pueden presentar de la primera ley. Es importante entonces que ya vayamos teniendo plena conciencia de cómo podemos atender los problemas, de qué manera solventarlos, atacarlos con los modelos adecuados. Entonces esta segunda parte básicamente tiene como objetivo eso, principalmente ver todos los casos que pudieran presentarse. Quizás alguno quede fuera de nuestro alcance, no porque lo hayamos omitido por desatención, sino porque puede ser que sean casos muy especiales de la primera ley que tengan que resolverse con otro tipo de consideraciones matemáticas. Entonces, esta sección lo que pretende es presentarles o ponerles al alcance a ustedes las herramientas y los modelos para poder atacar los problemas más significativos, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, habíamos comentado que básicamente lo que es un análisis de las variables presión, volumen y temperatura para ir modificando, esa es la palabra correcta, para ir modificando la primera ley en base a cómo se comporta la presión, el volumen y la temperatura. Esto es bien importante para que nos ubiquemos en el contexto, pues. Estamos trabajando con 3 variables, presión, volumen y temperatura. Y dependiendo de cómo estamos planteando la situación de estas variables, no sé si ya se dieron cuenta, estamos modificando la primera ley de la termodinámica que involucra a 2 funciones de estado, energía interna y entalpía. Y en consecuencia, el resultado de este análisis en cuanto al trabajo termodinámico. Eso es básicamente lo que hemos estado haciendo. Bien, ya vimos el caso de la temperatura cuando esta permanece constante, perdón, de la presión cuando esta permanece constante, proceso isobárico, de la presión cuando es igual a 0, expansión libre, de la presión cuando es variable, y ya vimos todo lo que tenemos que hacer cuando la presión es variable. Posteriormente nos pusimos en el caso número 4 de temperatura constante. Creo que esto ya lo vimos, ¿verdad, jefe? ¿Cómo dijo, Temperatura profe? constante. Disculpe, no lo escuché. ¿Cómo dijo, profe? Caso número 4, ya atendimos el caso número 4, proceso isotérmico de temperatura constante. Sí, profe, ya lo vimos. La pregunta es para todos, ¿eh? Me dirijo al jefe de manera simbólica, pero en realidad todos pueden decirme, ¿eh? Todos pueden decirme hasta dónde vamos. Ahora, el siguiente caso, el caso número 5 de temperatura variable. Creo que también, porque puesto que ya resolvimos, ¿se acuerdan que resolví la diferencial? ¿Lo recuerdan? Sí, ya, profe. Sí, profe. Es correcto. Acá esto ya también ya lo vimos. Y luego entramos entonces en el volumen. Perdón, temperatura variable, continúa. ¿Es correcto? Cuando el CP va a ser función de T. Ese aún no lo hemos visto, profe. Bien. Bueno, entonces estamos en el caso número 5, temperatura variable. Ok, vamos rápidamente a verlo entonces, hacer una remembranza. La temperatura varía, entonces T1 es diferente de T2, porque la temperatura varía. Y en ese caso, sí tenemos delta E y tenemos delta H. ¿Cómo se resuelve delta E y delta H? Con esta relación de Maxwell. Diferencial de Q a volumen constante, eso es delta E. Cuando varía la temperatura, diferencial de T, ambas son igual a M por CB. ¿Ok? Eso es a volumen constante. En el caso de la segunda relación de Maxwell, ¿qué pasa cuando la cantidad de calor está a presión constante? Calor a presión constante es delta H, cambio entálpico.
Cuando varía la temperatura, recuerden, temperatura variable, esto es Cp, N por Cp. Entonces, estas dos expresiones son iguales, excepto que aquí estamos haciendo referencia de que cuando medimos Q a volumen constante, estamos midiendo energía interna. Cuando medimos cantidad de calor Q a presión constante, estamos midiendo cambio entálpico. Bueno, lo último que hice fue resolver, tomar una de ellas, resolver la separación de las variables y posteriormente integrar. Eso fue lo último que hice con ustedes para llegar a estas expresiones en las cuales ya no tenemos diferenciales, tenemos incrementos de energía interna e incrementos de temperatura. ¿Cómo resultaron estos incrementos? Bueno, muy fácil. Integrando las derivadas. Cuando integramos una derivada, encontramos un incremento. Tanto para la energía interna o Q a volumen constante como para la temperatura. Es lo que tenemos acá. Y bueno, quiere decir esto que si miren, atención, si somos capaces de encontrar el incremento de la energía interna de una reacción química y el cambio entálpico de esa misma reacción química, la diferencia entre estos dos valores será el trabajo que desarrolle nuestra reacción, trabajo termodinámico. T igual a incremento de B. Y esto medido en calorías. ¿A qué sería igual esto si consideramos la ley general del estado gaseoso? Porque la ley general del estado gaseoso es PB. ¿A qué es igual PB en la ley general del estado gaseoso? ¿Alguien me dice? ¿A qué es igual PB en la ley general del estado gaseoso? ¿Alguien me puede decir? Atmósferas por litro. No. NRT. Muy bien. Es igual a N por R y por T. Eso sería PB. PB igual a N por R por T. Ahora, si tenemos incremento de volumen, es porque vamos a tener un incremento. ¿Cuál será ese incremento en la relación masa-volumen? Bueno, va a ser... Ahora, vean, ya no tenemos incremento, ya no vamos a tener incremento de volumen. Es decir, ya no vamos a tener número de moles, vamos a tener... No sé por qué. Vamos a tener incremento en el número de moles de las especies gaseosas, delta NG. Vean cómo estoy modificando la ley general del estado gaseoso. Es decir, ya no tengo B, tengo incremento de volumen. Bueno, voy a tener incremento en el número de moles de gas. Y como dijo la compañera acertadamente, por R y por T. Vean entonces, ¿cómo podemos evaluar el trabajo termodinámico en una reacción química? Con el incremento en el número de moles de gas de la reacción. Y esto sería igual exactamente a multiplicar la presión por el incremento de volumen de esa reacción. Como es más difícil medir, sobre todo si es fase gas, sería más difícil medir el incremento en volumen de ese gas, porque se dispersa en un grado de desorden muy significativo. Como no podemos medir tan fácilmente el incremento de volumen en esa expansión gaseosa, pero sí podemos medir el incremento en el número de moles de gas de la reacción. ¿A qué creen que sería el incremento en el número de moles de gas de la reacción? ¿Quién me dice? Un punto más, delta NG. Es decir, ¿a qué sería igual el incremento en el número de moles de gas de mi reacción? ¿A qué creen? De una reacción, le voy a poner. De una reacción. ¿A qué creen que sea igual? El incremento en número de moles de gas de una reacción. ¿Quién me dice? ¿A la integral de NG? No. ¿A qué creen que sea el incremento? Fíjense bien la pregunta. ¿A qué creen? Eso se lo estoy agregando, chicos. No estoy en la clase de termoquímica, todavía vamos a pasar a ese capítulo, pero lo estoy agregando para que vean que desde ahorita nosotros, desde la primera ley, ya podemos involucrarnos con nuestras reacciones químicas. ¿A qué creen que sea igual el incremento en el número de moles de gas de una reacción química? ¿No? ¿Carlos? No. No. ¿O un Bueno, equilibrio, profe? no. Fíjese bien.
Fíjense, vean, atiendan bien la pregunta, atiéndanla por favor. Estoy diciendo a qué es igual el incremento en el número de moles de gas de una reacción química. Incremento en el número de moles de gas de una reacción química. ¿A la presión, profe? No, no. Fíjense bien. A ver, vamos a empezar por lo... ¿Producto? ¿Mandé? ¿Perdón? ¿No es un incremento de producto? Por ahí va el asunto. Incremento de productos, dice su compañero. A ver, vamos a ver. Empecemos por lo más fácil. Siempre, siempre. Empecemos por lo más fácil. Lo más fácil de entender. ¿Qué es lo más fácil de entender? A ver. ¿A qué es igual el incremento de X? ¿Alguien me dice, por favor? El incremento de X, ¿a qué es igual? 2 menos X1. Muy bien. ¿Sí quedó claro eso? ¿Todos? Sí. ¿El incremento de Y? Y2 menos Y1. ¿Todos quedó claro? Sí. Sí. Sí, profe. A ver, ¿alguien me puede decir qué es Y2? ¿Y qué es Y1? ¿Qué es Y2? ¿Y qué es Y1? ¿Alguien? Y2 es Y Y2 es final, tu o sea, los valor productos, inicial. y Y1 es Y inicial, o sea, los reactivos. Ok, Y2, a ver, se adelantó mucho nuestro compañero. Y2 es la Y final y Y1 es la Y inicial. ¿Están de acuerdo? Sí. X2 es la X final y X1 es la X inicial. Z2 es la Z final y Z1 es la Z inicial. Bueno, ¿a qué sería igual delta NG? Al número de moles inicial por el número de moles final, ¿no? Muy bien, al número de moles. ¿Qué moles? ¿De los reactivos? ¿De la reacción? No. A ver, si estamos midiendo el incremento en el número de moles de gas, ¿a qué moles nos estamos refiriendo? ¿Moles de gas? Muy bien, muy bien. Eso es todo, chicos. Es mucho sentido común. Nada más hay que saber escuchar. Si tenemos un incremento en el número de moles de gas, nos estamos refiriendo al número de moles de gas, no de una reacción. No nos estamos refiriendo al número de moles del líquido que interviene en la reacción o de la sal que interviene en la reacción. Nos estamos refiriendo a los gases, ¿ok? Que intervienen en la reacción. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y por qué creen que nos estemos Sí. refiriendo nada más a los gases? ¿Por qué? ¿Por qué creen que nos No estamos es porque estamos ocupando la fórmula de los gases ideales. No, bueno, sí estamos ocupando la fórmula de los gases ideales. ¿Y por qué estamos ocupando la fórmula de los gases ideales? ¿Alguien me puede decir? Vean la ecuación. Cuando quieran responder preguntas como estas, vean la ecuación. Miren, la ecuación la tengo aquí en el cuadro azul. Eso vean, eso vean. ¿Por qué nos estamos refiriendo al número de moles de gas? A esto, miren, a esto. ¿Por qué? De una reacción química. ¿Por qué? Bueno, porque los gases son los que se pueden comprimir o expandir. Y lo que estamos midiendo aquí es un trabajo presión-volumen. ¿Sí lo logran ver, el trabajo presión-volumen? Está acá, miren. P, incremento de B. Si aumentamos la presión, el volumen disminuye. Disminuimos la presión, el volumen aumenta en una expansión. Aumentamos la presión, el volumen disminuye en una compresión. ¿Pero qué es lo que se comprime? ¿Qué creen que es lo que se comprime? ¿El líquido? No. Los líquidos son incompresibles. Los sólidos tampoco. Esos solo disminuyen o aumentan su tamaño, su granulometría. Lo que se comprimen o se expanden son los gases. Eso ya lo discutimos mucho cuando estuvimos analizando a los gases. Entonces si el trabajo presión-volumen va a ser solo en gases, lo que vamos a tener en una reacción es un incremento en número de moles de gas. Ahora, como todo incremento,
va a ser número de moles de gas 2. ¿Quieren que lo ponga yo así? Menos número de moles de gas 1. Aquí lo voy a poner. Número de moles de gas 2 menos número de moles de gas 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estamos haciendo? No, Ahora, profe. pregunta. ¿Cuál creen que sea el número de moles de gas 2? Pues el número de moles de gas al final. Y el número de moles de gas 1, pues el número de moles de gas al inicio. ¿Y cuál es el final de una reacción? Pues son los productos menos, vean, número de moles de gas de los reactivos. ¿Ya vieron? Y vean, ¿y dónde vamos a medir esto? ¿Dónde creen que vamos a medir esto? ¿O dónde lo mediría? ¿Dónde podrían ver el número de moles de gas de productos y de reactivos? Pues en la reacción química, ¿no? En la reacción química. Pero, vean, ojo, en la reacción química, siempre y cuando esté, ¿qué? ¿Cómo debe estar esa reacción? ¿Eh? Gaseoso. ¿Cómo debe estar esa reacción química para que puedan ver los números de moles de gas de productos y número de moles de gas de... En Muy equilibrio. bien. Si no es, no, balanceada, bueno, muy bien. Alguien ya dijo algo bien importante, balanceada, eso. O en equilibrio. Muy bien. Perfecto, chicos. ¿Se entendió? Sí. No se me estresen. Esto lo vamos a resolver en su totalidad en la parte de termoquímica. Pero acuérdense, recuerden esto, por favor. Es más, recuerden. Profe, una duda. ¿Eso no se podría comprimir y sería una variable así como igual de delta N? ¿Perdón? Lo que, o sea, el número de moles de producto menos el número de moles de reactivo, ¿no se podría comprimir y hacerlo en una otra variable que sería delta N? No, no, bueno, lo que pasa es que es delta N, pero ¿por qué tiene la G? Tú quieres comprimirlo como delta N nada más, pero ¿por qué tiene la G? Ah, sí, sí, no vi la G. ¿Por qué tiene la G? Bueno, ahora pregunto, ¿por qué tiene la G? Porque se refiere a los gases, Antonio. ¿Me escuchas? Sí, profe. ¿Por qué? ¿Y por qué nada más a los gases? Pues por lo que he dicho, porque los gases son los que se comprimen o se expanden. Y lo que tenemos es un trabajo de compresión o expansión, es un trabajo presión-volumen. Acá está, miren, P incremento de B. ¿Lo ven? Es un trabajo termodinámico. Bueno, no hace falta decir que ese trabajo presión, incremento de B, ¿qué unidades va a tener? Natalia, ¿qué unidades va a tener si multiplicamos P por incremento de B? ¿Qué unidades vamos a obtener? Moles. No, Natalia, presión por incremento de volumen, ¿qué unidades vamos a tener? Atmósferas por Atmósferas por litro. litro. Ok, y ya les expliqué por qué esas atmósferas por litro se convierten en calorías. Ya les expliqué, aparte de que les dije que usando el valor de R, ya se los expliqué, porque cada vez que comprimimos el gas, se desprende calor, porque porque se acortan las distancias intermoleculares, aumenta la probabilidad de colisión y esto hace que se desprenda más calor en la compresión del gas. Por eso podemos pasar de atmósferas por litro a calorías. Además de que, bueno, contamos con un factor de equivalencia, ¿no? Que se obtiene de la comparación de los dos valores de la constante R. Vean, pues, ¿tienen preguntas? No, profe. Bien, entonces, ok. ¿Preguntas?
Natalia, bueno, Arisbe, No, profe, no tengo Ana, preguntas. Anel, Osiris, Anel, No, profe, ni una duda. Aranza, Ericel, ¿cómo No, están profe, todos? todo claro. Ah, muy Profe, bien, ¿todo ¿cómo bien? están? ¿Todo bien, Muy bien, profe? ¿cómo estás, Ashley? Ashley, ¿todo bien? Ashley, Karen. Todo bien, profe. Bueno, si tienen alguna duda, no duden en preguntarme, no hay problema. Vuelvo a repetirlo, no importa. Estoy, me siento cómodo. Zuleima, Angélica, Samantha, ¿todo bien? Todo bien. Sí, profe. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Estamos en el caso de temperatura variable y creo que ahí la dejamos, ¿no? Ahora empezaremos con, ¿cuál sigue? El caso número 6, ¿no? ¿Es correcto? Ese es el caso número 5. Caso número 5. Ah, no, sigo. Bueno, no he terminado, perdón, ¿eh? Entonces, vean cómo vamos a calcular el incremento de la energía interna con N, con CB y con CP. Pero, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos CPs creen que haya acá en esta expresión? ¿Y cuántos CBs va a haber en esta expresión? Acá. Por ejemplo, habíamos dicho que el CP del agua era, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto dijimos que era el CP del agua? Chicos. Del agua líquida. ¿Cuánto vale su CP? Del agua líquida. Vale una caloría. Una caloría sobre un Gramos. grado centígrado. Sobre centígrado, un grado centígrado. Una caloría. Pero ya expliqué, ¿no? ¿O no les expliqué en la última clase que Sí, ya puede, nos explicó, sí. que puede ser así? Lo de Kelvin. Lo de Kelvin. Eso. Ajá. Ya no le voy a poner Kelvin ni Celsius, le voy a poner grado. Esto ya lo expliqué. ¿Sí? Ya no voy a poner Kelvin, ya no voy a poner Celsius, ya no voy a poner Fahrenheit. Ya expliqué que es lo mismo. ¿Ok? Bien. Ahora pregunto yo, ¿cómo es este CP cuando lo pongo en esta expresión de delta H? Es decir, cuando pongo yo esto, acá. ¿Quién me dice cómo es? Ahí está, ya lo puse. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Constante. Constante, es un solo valor. ¿Cuánto vale el CP del agua? 1. Es 1. Entonces, ¿cómo es? Constante. Constante. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, pero no siempre es así, fíjense. Bueno, así les enseñó su profesor de química. ¿Pero qué creen? Les tengo una gran sorpresa. Las cosas a veces no son como pensamos que son. Y la sorpresa es que no siempre van a ser constantes. Es más, muchas de las veces van a ser. ¿Y qué ven acá? Es más, ¿qué ven acá? Es más, lo voy a poner acá para que lo puedan ver. Vean, voy a copiarles este, ¿no? Bueno, este. Google. No es un problema. ¿Qué ven acá? A ver. A ver, comparen esta expresión que estoy modificando. Compárenla.
Con esta. ¿Con cuál, profe? Ahí está, con esta. Comparen la primera delta E con la segunda delta E. ¿Y qué notan? Que ya no hay CB, solamente hay integral en función de t, Síguele. ¿Y qué querrá decir eso? que hay un valor que depende. Síguele. ¿Qué valor? Además que está la diferencial del tiempo, ya no está como No, tal. no, no es diferencial de tiempo, perdón. Es diferencial de la temperatura. Ah, Qué bueno que lo dices, porque siempre cometo ese error, ¿eh? En realidad es una diferencial de temperatura. Puede ser, a veces se puede tomar como tiempo, lo acaba de hacer su compañero. Pero no, la variable es temperatura, entonces la diferencial será temperatura. ¿Ok? Aquí no tiene nada que ver el tiempo. ¿Ok? Bien. ¿Qué más ven? ¿Alguien más quiere ver algo? que ahora el valor de CB va a estar dado por la integral en valor de t. El valor de CB, vean, el valor de CB, como dice su compañero, ya no va a ser, por ejemplo, una caloría. No, ya no es un valor constante. El valor de CB es función de otra variable, que es la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vamos a tener un valor constante de CB, sino que vamos a tener un valor de CB. Podemos tener distintos valores de CB dependiendo de qué valores tengamos de temperatura. Por cada valor de temperatura que queramos medir, tendremos una capacidad calorífica. Eso es lo que quiere decir. Ahora bien, si calentamos nitrógeno, a ver, si calentamos nitrógeno de 25 a 28 grados centígrados, la pregunta es, ¿cuántos grados de temperatura vamos a calentar el nitrógeno? De 25 a 28. ¿No serían 3? Bueno, muy bien. 3. Ahora, si nosotros ponemos la ecuación que es función de T del CB, ¿cuál sería el límite inferior? Acá, en la integral. 25, ¿Y el límite superior? Muy bien. 28. 8. Ahora les voy a preguntar, de 25 a 28, ¿cuántas temperaturas hay en ese intervalo? Infinitas. Bueno, entonces por eso, cuando el CB es una función de T o el CP es una función de T, esta función de T es la que se va a integrar en los intervalos de temperatura que queramos calentar el nitrógeno. Y después lo multiplicaremos por la cantidad de nitrógeno que vamos a calentar. Y eso es un valor todavía más preciso, ¿no? ¿Verdad? Es como cuando decíamos, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa cuando la presión es variable? Bueno, debemos de tener a la presión como una función de B. Aquí lo voy a poner. No sé si se acuerdan. No, acá. Esta. Presión variable. Miren, la presión estaba en función de B. ¿Se acuerdan? Es decir, la presión era una analogía del volumen. Es decir, la presión era función del volumen. Aquí lo pueden ver, miren. Y esta presión se sustituía por esa función del volumen. En nuestro ejemplo, la presión era igual a 2 sobre B. ¿Y qué hicimos? Esa presión la puse dentro de la integral e integré esa ecuación en los límites y al final obtuvimos que íbamos a tener 2, el logaritmo natural del volumen, con los límites desde B1 hasta B2. Y podíamos obtener el trabajo desarrollado. Bueno, eso es cuando la presión era variable. P era una analogía del volumen. Ahora, ¿qué pasa cuando la temperatura es variable? Bueno, cuando la temperatura es variable, la capacidad calorífica va a ser una analogía de la temperatura. O va a ser una expresión algebraica que contenga a la variable T. Por ejemplo, CB del agua es igual a 5.9 más 2.5 por 10 a la menos 3, T, es decir, una ecuación lineal de primer grado. En un gráfico, si graficáramos temperatura contra CB, obtendríamos un perfil lineal.
Lo vamos a hacer en algún momento, no se preocupen. Ahorita estamos, como dicen los compañeros cuando se toman su cervecita, no estamos chupando tranquilos todavía, pero lo vamos a poder corroborar. Igual, miren, el CP va a ser una analogía de la temperatura. Va a ser una ecuación que contenga la temperatura. Y esa ecuación será la que sustituyamos dentro de la integral e integremos y así podamos calcular ya sea la delta H o delta E. La diferencia entre ambos, ¿qué va a ser? Presión por incremento de volumen. Es decir, calorías. Bueno, primero será atmósferas por litro, pero ya sabemos cómo pasar a calorías, ¿o no? Chicos. ¿Y a qué va a ser igual esto? ¿Quién me dice? ¿Alguien me quiere decir a qué va a ser igual esto? En una reacción química va a ser igual a delta NG por R y por T. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. Lo podemos poner acá. Sí, profe. Delta por R. Es otra forma. Entonces, vean, si podemos contar con los CPs función de T de todos los reactivos y productos que intervienen en una reacción, ya la hicimos, porque podemos calcular delta E, delta H y W para esa reacción a cualquier temperatura. Si el profesor de química dice, hagan esta reacción a 35 grados Celsius, ya saben cómo calcular la cantidad de calor que van a suministrar para elevar esa reacción, tanto a presión como a volumen constante, y además el trabajo termodinámico que va a desarrollar esa reacción. Pero necesitamos contar con la información. ¿A qué información me refiero? CPs y CVs. De hecho, es una de las recomendaciones que les hago al finalizar esta parte. Miren, acá está. Hoy les mando esta parte. Se requerirán tablas de capacidades caloríficas de compuestos, tanto constantes como funciones de la temperatura. Se requerirán calores de transición de compuestos, es decir, calor latente de vaporización, calor de ebullición, calor de condensación, por ejemplo, de distintas sustancias. También análogamente van a revisar todo lo que hemos estado haciendo, conversión de unidades, las leyes de los gases, que ya lo revisamos, y algo bien importante, repasar las notas de cálculo y de derivadas, tablas de integrales de forma. Por favor, más tarde, en 2 minutos, les voy después de las 5, les voy a mandar esta presentación para que ya vayan reuniendo su material, ¿ok? Entonces, bueno, estamos hasta acá. ¿Preguntas hasta acá? Vean entonces que no siempre los CPs o las capacidades caloríficas son constantes, como nos lo había dicho nuestro profesor de termología. Pueden ser funciones de T. Y cuando son funciones de T, de hecho están en Google, búsquenlas por favor. CPs, funciones de T de distintas sustancias. Cuando son sus funciones de T, pues es necesario aplicar el cálculo para resolver los problemas. ¿Sale? ¿Preguntas hasta acá? Estamos en el caso de temperatura variable. Y con eso terminamos de analizar la variable temperatura. Ahora, ¿qué variable nos hace falta? Ya vimos la variable presión, ya vimos la variable temperatura, nos hace falta la variable volumen constante. Perdón, volumen. Y el caso número 6 es precisamente el inicio del análisis de la variable volumen. E iniciamos como lo hicimos con la temperatura y con la presión. ¿Qué pasaría si el volumen es constante? Bueno, a volumen constante, ¿cuánto vale la diferencial de B, Angélica? A volumen constante, ¿cuánto vale la diferencial de B? ¿Alguien me puede decir? 0. No. No. 1. A ver, ya hay una discrepancia. A volumen constante, cuando decimos que tenemos el volumen constante es porque B1 es igual a B2. Eso es volumen constante. Entonces, si B1 es igual a B2, ¿cuánto vale la diferencia entre ambos? 0. 0. Claro que es 0. Ahora bien, ¿el trabajo a qué es igual? El trabajo termodinámico es igual a la integral de la presión por esa diferencial del volumen. Recuerdan esta expresión, ¿verdad? Bien. Si la diferencial del volumen vale 0, ¿0 por P? 0. 0. ¿Y por la integral?
0. Cero. Entonces, ¿cuánto vale W? 0. Cero. Es el que está cantando, espero que lo recuerde para el examen. El que lo hace cantadito, ¿eh? Espero que cuando hagamos el examen lo recuerde igual de cantadito. Efectivamente, 0 por P es igual a 0. Por la integral es igual a 0. Resolviendo, W es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir que W sea igual a 0? ¿Quién me puede decir ahora? Sí es cierto, vale 0, así cantadito como dijo el compañero. Pero ¿qué quiere decir? Aquí lo más importante es entender qué quiere decir que W sea igual a 0. ¿No es que a volumen constante el trabajo es nulo? ¿Pero qué quiere decir eso? No, que Efectivamente. son directamente proporcionales. ¿Perdón? A ver, ¿quién habló? Lo oí muy leve. ¿Qué querrá decir? Lo más importante es comprender lo que quiere decir esto, no cantadito, ¿eh? Cantadito ya sé que 0 por 0, 0 por 0, 0 y 0 y 0 y se vuelve una rima y como una letanía, ¿no? Pero ese no es el chiste de esto, ¿eh? El chiste es que comprendamos. Y a ver, ¿qué querrá decir que W sea igual a 0? Es decir, que dB igual a 0, muy bien, porque B1 es igual a B2, 0 por P, 0, y P por 0, pues 0, y así como que se vuelve medio tedioso. Eso esto es nada más como para que no lo olvidemos, pero lo más importante es que lo comprendamos. ¿Qué querrá decir que W sea igual a 0? Esta es la pregunta que me gustaría que analizara. Ya dijo el compañero, bueno, que cuando el volumen es constante el trabajo es nulo. Bueno, es una forma de verlo. Eso es con unos lentes Ray-Ban quizás, ¿no? Pero si los queremos ver con ¿cómo se llama? Con unos, Que no hay variación del volumen del gas, profe. bueno, eso ya lo dije, eso ya lo dije al inicio, que B1 es igual a B2, ¿se acuerdan, no? Muy bien, pero bueno, está muy bien. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más, Javier? ¿Está bien? ¿Qué querrá decir que W sea igual a 0? A ver, ya empiecen a usar los términos termodinámicos. ¿Va a ser un proceso isométrico? No, isométrico no, isométrico es así, isométrico se aplica en la arquitectura, así como cuando vemos un edificio medio en un ángulo isométrico, ¿no? No, isométrico no. Tal vez quisiste decir isotérmico o isobárico. No. Bueno, si el sistema tiene el mismo volumen al inicio y al final, y esto quiere decir que W sea igual a 0, porque dB sea 0, y 0 por P sea 0, y este 0 por la integral también sea 0, y esto haga que W sea 0, pues esto lo que quiere decir es que no hay ni expansión ni compresión de la reacción o del sistema. Es decir, no hay trabajo. Y cuando no hay trabajo, pues delta E, ¿a qué es igual? A la cantidad de calor en calorías que se suministra o que se desprenda en la reacción. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Preguntas? Ahora sí ya comprendieron cuando el trabajo termodinámico es igual a 0 por una diferencial de volumen igual a 0, cuando el volumen es constante. No hay compresión ni hay expansión. Es decir, no se está realizando trabajo para comprimir o para expandir el gas. Y el calor que se desprenda en ese matraz será porque hay un incremento en la energía interna del sistema. Y ese incremento en la energía interna del sistema, ¿a qué creen que se pueda deber? Si no hay trabajo, ¿a qué creen que se pueda deber? Únicamente a la energía que le transfiere el calor. Pues a esto, miren. Probablemente se va a deber a esto. Bueno, a esto. N por CB y por una delta T, es decir, por un cambio en la temperatura. Si hay incremento en la energía interna es porque hay un cambio en la temperatura. Vean, si no hay cambio en la temperatura, ¿cuánto vale delta E?
¿Quién me dice? Esa va a ser la pregunta del Kahoot. Si no hay cambio en la temperatura de un gas, ¿cuánto vale su incremento de energía interna? ¿Quién me dice? 0. 0, muy bien. ¿Se trata de un proceso? Muy bien, muy bien. Eso lo van a tener que contestar en 20 segundos. ¿Se trata de un proceso? Isotérmico, mire. Cuando la temperatura es constante, delta E es igual a 0. ¿Y por qué vale delta E igual a 0? ¿Quién me dice? ¿Por qué vale delta E igual a 0 en los procesos isotérmicos? Bueno, porque delta T vale 0. ¿Y 0 por CB? 0. Pero, ¿Y 0 por M? Ahora sí cantadito, pues 0. 0. Delta E vale 0. Y delta E vale 0 porque el proceso es isotérmico. Pero bueno, pero en el caso de nuestro volumen, habíamos dicho que, acá, perdón. Habíamos dicho que si el volumen es constante, pues no hay trabajo, ¿no? ¿Por qué no hay trabajo? Pues porque no hay diferencial de volumen, más bien porque la diferencial de volumen es 0. Y entonces no hay compresión y expansión, pero sí puede haber incremento de energía interna, y eso va a ser la cantidad de calor que se suministre al reactor o al matraz, o desprenda al reactor o matraz. Y ese incremento de calor muy probablemente se deba a una variación en la temperatura. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Oye, jefe, ¿estás socializando las sesiones? Sí, profe, tenemos un canal de YouTube y ahí las estoy subiendo cada que tenemos. ¿Mande? ¿Sí lo le- estás grabando? sí, le digo que hay un canal de YouTube para las clases específicamente. Entonces, cada que se termina de grabar una clase, la subo al canal y ya todos los compañeros la ven. Ah, excelente. Bueno, yo la dejo abierta para que la vean y ya el camino o la aplicación que usen ya esa es cuestión de ustedes, ¿sale? Yo la dejo abierta para que la vean. Algunas veces, bueno, lo digo porque ahora me preocupa, de repente digo algunas palabras un poquito impropias, pero bueno, es como para relajar la sesión, espero que nadie le moleste, ¿no? Espero que no se sientan aludidos y lo más interesante es todas las reflexiones que hacemos de las ecuaciones, por eso pregunto si lo están grabando para que cuando lo vean, pues lo que yo diga muy rápido lo puedan ustedes escuchar nuevamente, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? sí, profe, está bien. Sí, profe. Sí, profe. A veces hablo un poco rápido. Les pido disculpas, porque estoy leyendo las ecuaciones. ¿Por qué creen que no veo el chat, no veo nada? Yo estoy como pegado con las ecuaciones, no veo para ningún otro lado. Por eso a veces alguien habla y ni me doy cuenta en el mosaico quién habló, porque estoy leyendo las ecuaciones. Todo lo que digo sale de las ecuaciones que ustedes están viendo. Si esto es muy rápido, les pido disculpas. Por eso he pedido que tengan la grabación, pues para que ustedes lo puedan ver con más calma y escuchar con más calma. ¿Ok? ¿Sale? Sale, profesor. Sí, profe. Bueno, muy bien. Ahora seguimos. ¿Ves? Terminamos volumen constante. Ahora vamos a continuar. ¿Qué pasaría si el volumen es variable? Vean, no, pues si el volumen es variable, para empezar, no se modifica prácticamente nuestra primera ley. ¿Por qué? Porque vamos a tener una compresión o expansión. Si el volumen va a variar es porque se va a comprimir o se va a expandir. Y entonces la diferencial de volumen va a ser diferente de 0. Es decir, va a existir una diferencial de volumen. Y nuestra primera ley que dice que delta es igual a Q menos W, nos dirá que W, pues, es la integral de esa presión con la cual expandamos o comprimamos el gas por la diferencial del volumen. Es decir, aquí sí tenemos diferencial de volumen. Y es la que va a integrarse, ¿no? En los límites desde el volumen 1 hasta el volumen 2. ¿De acuerdo? Y el tipo de presión, es decir, podemos tener un proceso híbrido. Miren, vamos a tener una diferencial de volumen del volumen 1 al volumen 2 y el tipo de presión que puede ser 1 o 3. Es decir, la presión puede ser constante o la presión puede ser variable. Y entonces tenemos, ¿cómo se llama? Un proceso que se resuelve con dos casos, ¿no?
presión y diferencial de volumen. Además, podemos aplicar la ley de Boyle, ¿no? Es decir, podemos tener presión 1, presión 2 y volumen 2. Y entonces, podemos hacer muchas cosas si sabemos manejar nuestros modelos, ¿no? Tanto de las leyes de los gases como de la termodinámica. Y vean cómo prácticamente nuestra primera ley queda igual. Delta E es igual a Q menos W, así calcularíamos el incremento en la energía interna, y W sería la integral de la presión por la diferencia del volumen. Esto es cuando tenemos variación de volumen, cuando tenemos compresión o expansión de nuestro sistema. Puede ser una reacción, ¿eh? Puede ser una reacción química. ¿Ok? Más adelante en la parte termoquímica veremos cómo es que nuestras reacciones se van a comprimir o expandir. ¿Ok? Bien. Tenemos el caso número 8. En el caso número 8 tenemos transiciones o cambios de estado físico. Permítanme. Perdón, es que una mascotita no me deja. Me pone nervioso. Bueno, el caso número 8 son las transiciones o cambios de estado físico. Por ejemplo, la ebullición, la condensación, la evaporación, la solidificación, el congelamiento, la sublimación, todos esos son cambios de estados físicos de la materia. Entonces, ¿cómo es? Vean, ¿cómo es la temperatura en esas transiciones? Bueno, ocurren a temperatura constante, es decir, son procesos isotérmicos. Entonces, si son procesos isotérmicos, ¿cuánto vale el incremento en la energía interna de una transición? Vale 0. Eso ya lo vimos en los casos de temperatura constante. Sin embargo, dice, vean, el incremento en la energía interna va a ser igual a 0. Sin embargo, absorben o desprenden calor. Esto es cierto, ¿no? Por ejemplo, si queremos ebullir agua, pues tenemos que suministrar calor. Si no, el agua no va a ebullir. No se va a evaporar, pues. ¿Verdad? Entonces, si queremos condensar un vapor, pues tenemos que enfriar el vapor, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un refrigerante o con un intercambiador de calor, adicionando agua fría, y esta agua fría va a absorber el calor del gas, en este caso, por ejemplo, del etanol de la destilación del mezcal. ¿Y qué sucede? En ese intercambio de energía o transferencia de calor, el vapor de etanol que hemos obtenido de la destilación de esta solución azucarada de la penca del maguey, pues va a pasar a la fase líquida, se va a condensar y es el mezcal que bebemos, ¿no? Y todo esto se lleva a cabo por transferencia de calor. Entonces, sí absorben o desprenden calor estas transiciones. Esta cantidad de calor se debe, dice, ¿a qué? A temperatura y presión constante. Para la evaporación líquido-gas se conoce como calor latente de vaporización. ¿Cuál es el calor latente de vaporización del agua? Ya habíamos visto por ahí, ¿no? 540 calorías sobre gramo, ¿verdad? Y si nosotros leemos estas 540, vean, 540 calorías sobre gramo para el H2O, líquido, es decir,
Si queremos pasar un gramo, vean, un gramo, si queremos pasar un gramo o un mililitro de agua líquida a su fase vapor, es decir, evaporarla, vamos a necesitar 540 calorías sobre gramo. Ahora, ¿qué observan de este valor con respecto al CP? El CP del agua habíamos dicho que era 1 caloría sobre gramo grado. ¿Están de acuerdo? Ahora comparen estos dos valores. ¿Y qué observan? ¿Alguien me dice? Este es también para el agua líquida, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué observan? ¿Alguien observa la diferencia? Bueno, la diferencia numérica la podemos ver. 540 es muy diferente a 1. Pero no me estoy refiriendo precisamente a la diferencia numérica. Vean, ¿qué observan? Compárenlo, por favor. Observen estos dos valores. ¿Sí los pueden ver? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Y qué ven de diferente? Que uno tiene grados y el otro no. Muy bien. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué creen que es esto? Por la temperatura constante. ¿Para cuál? Para el primero no. Bueno. Bueno. ¿El primero qué nos representa? Una cantidad de calor, 540 calorías para evaporar 1 gramo de agua. 540, eso, así leemos esta cantidad, este valor. Este valor es el calor latente de vaporización del agua. 540 calorías, es más, lo voy a poner. Delta H de vaporización del agua. 540 calorías sobre gramo. Es decir, si queremos pasar 1 mililitro de agua líquida a la fase gas, lo vamos a lograr suministrando 540 calorías. Se requieren 500 calorías para evaporar 1 gramo de agua o 1 mililitro de agua líquida. ¿Y ese calor qué me representa? ¿Qué es esto? Es una capacidad calorífica del agua líquida también. ¿Y cómo se lee? ¿Cómo se lee esta capacidad calorífica? Pues se lee distinta a la anterior. Porque la anterior me decía que son 500 calorías para evaporar 1 gramo de agua. ¿A qué temperatura? Muy probablemente a una temperatura constante de 100 grados Celsius. A esa temperatura evapora el agua. ¿Y este CP qué me indica? Pues que se requiere una cantidad de una caloría para elevar la temperatura 1 grado centígrado de 1 gramo de agua. O 1 grado Kelvin de 1 gramo de agua. O 1 grado Fahrenheit de 1 gramo de agua. Es decir, aquí tenemos una delta T, elevación de temperatura. Y aquí la temperatura es constante. Entonces, todos estos problemas los podemos resolver con los calores de transición de distintas sustancias. Es decir, si queremos evaporar agua, necesitamos la delta H de evaporación del agua o el calor latente de vaporización del agua. Y estos calores de transición de compuestos los van a encontrar ustedes en sus tablas en Google o en los textos. Pero ya les expliqué cuál es la diferencia entre uno y otro. Este es para procesos en donde hay cambios de temperatura, ¿verdad? Y esta es para procesos donde no hay cambios de temperatura, como son las transiciones o cambios de estado físico. ¿Tienen preguntas?
Por el momento no, profesor. Bueno, entonces vamos a pasar al último caso. Con esto terminamos presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura. Y solo nos faltaría analizar a los sistemas en equilibrio o sistemas reversibles. Bueno. Dice, un sistema en equilibrio o reversible es cuando se cumple una igualdad. ¿Esa igualdad cuál creen que sea? Como los gases son los que se comprimen o se expanden, entonces, cuando se cumpla nuestra igualdad, presión por volumen igual a N por R y por T, nosotros tenemos un sistema en equilibrio. ¿Ok? Este es un sistema en equilibrio. La ley general del estado gaseoso. Eso está en equilibrio. Y en esa ley del estado gaseoso, ¿a qué es igual la presión? ¿A qué será igual? Pues será igual a N por R y por T. ¿Entre qué? Entre volumen. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces, W a qué era igual. ¿Quién me dice? ¿A qué era igual W? Ya voy a terminar. Rápido para que termine. ¿Ya no se acuerda? Pues es igual a esto, miren. A la integral de la presión por la diferencial del volumen. Entonces, sustituyendo, esto en la integración, ¿qué tenemos? Pues tenemos esto, lo que está encerrado en azul. Bueno, de tarea, desarrollen esa integral. Es decir, calculen el valor del trabajo cuando la presión es igual a N por R por T sobre B y resuelvan la integración. Desde B1 hasta B subíndice 2, es decir, desde el volumen inicial hasta el volumen final, para que puedan llegar a estas expresiones y lo revisamos en nuestra siguiente clase para empezar a ver nuestros ejercicios. Yo más tarde, ahorita mismo que salga de la reunión, les envío esta parte 2 para que la tengan y bueno, me adelanto, por favor, vamos a empezar en la siguiente clase a revisar nuestros problemas. Es importante repasar nuestras notas de cálculo. Es importante que tengamos presente las leyes de los gases. Ya vieron ustedes cómo las usamos. Es importante que sepamos pasar de una unidad a otra, es decir, hacer conversión de unidades. Deben tener tablas de conversiones. Yo no me sé todas las equivalencias, ¿eh? Entonces, también se requerirán tablas de capacidades caloríficas. Quizás esto es nuevo para ustedes. Más adelante voy a mostrarles algunos valores y voy a tratar de enviarles también algunos escaneados para que tengan, pero ustedes deben buscar su propio material, es decir, deben integrar su compendio de capacidades caloríficas de compuestos.
Si tienen de moléculas orgánicas, pues ya la hicieron, ¿no? Del alfa-D-glucosa, de la sacarosa, en fin. Si tienen capacidades caloríficas de compuestos biológicos, están del otro lado. Ahora, también se van a requerir calores de transición de compuestos. Es decir, necesitamos calores latentes de vaporización de distintos líquidos. Por ejemplo, ya vieron que en el caso del agua son 540 calorías, pero no es la misma la del alcohol, la del éter, la de la acetona, la de los ácidos, por ejemplo. Entonces, entre más calores de transición tenga, es mucho mejor porque podremos atender problemas de distintas sustancias. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Jefe? Bueno, entonces nada más reviso, antes de entrar a los problemas, reviso su integración de la diapositiva para sistemas en equilibrio reversibles. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Esta presión que es nRT sobre B, ponerla acá, integrar y sustituir los límites desde B1 hasta B subíndice 2 para que puedan llegar a estas 4 expresiones. ¿Ok? Sí, profe, está bien. Sí, profe, está bien. Y empezamos con nuestros ejercicios en la siguiente sesión para que ya vayamos atendiendo los problemas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, chicos, les agradezco mucho su comprensión, les pido una disculpa. La clase era a las 2, la verdad es que se me fue el avión, pero ya lo tengo ahora sí anotado. Este día vamos a tener nuestra clase a las 2, ¿no? Según lo que me pide el jefe de grupo, con mucho gusto. Entonces, pero hoy sí, bueno, los desatendí a la hora que habíamos convenido, pero bueno, ya salvamos nuestra hora. Y mañana, el miércoles sí a la hora que nos corresponde, ¿verdad, jefe? En el horario, ¿verdad? Así es, profe, de 5 a 7. Perfecto, vamos a tener 2 horas, entonces vamos a poder ver nuestro ejercicio con mucho detalle, ¿no? Les agradezco mucho, pasen buena tarde. Gracias a todos. Cuídense. Gracias, igualmente, Gracias, profe. profe. Igualmente. Hasta luego, profe. Cuídense. Cuídese. Cuídense mucho. Cuiden a su familia, ¿eh? Igual, profe, cuídese. Gracias.